Hablaremos hoy del periodo de la historia argentina que va del año 1955, con el golpe de Estado que algunos llaman revolución, que algunos prefieren llamar revolución libertadora, que derroca al presidente Perón, hasta 1966, cuando se produce un nuevo golpe de Estado. En el interín del 55 al 58 analizaremos la dictadura militar de Lonardi primero y de Aramburu después, para abocarnos finalmente a los años 1958-1962, que son aquellos de la presidencia de Arturo Frondizi, hasta su derrocamiento, también por los militares, como les decía, en el año 62. Este periodo de 1955 a 1962, turbulento, como todos prácticamente los periodos de la historia argentina, arranca entonces con el derrocamiento de Perón, el 23 de septiembre de 1955. El general Eduardo Lonardi, cabecilla del levantamiento militar contra el presidente constitucional, Juan Domingo Perón, encabeza el nuevo gobierno, el gobierno de facto militar, de heterogénea composición y presentado en todo momento como de carácter provisional, ya que estaba claro que restauraría lo antes posible el orden constitucional. Lonardi representaba al sector más conciliador de los golpistas y de los antiperonistas. Ni vencedores ni vencidos es el lema que adopta Lonardi, retomando las palabras de Urquiza un siglo atrás, cuando derrotara a Rosas en la batalla de Caseros. Intenta negociar con los peronistas, especialmente con los líderes sindicales. Su objetivo es mantener un proyecto nacional y popular, pero depurándolo, según su parecer, de elementos indeseables o considerados indeseables. Sin embargo, terminan prevaleciendo semanas después los sectores más antiperonistas, respaldados por la Marina. La Marina, a diferencia del ejército, era masivamente antiperonista. Su portavoz, el de este movimiento que termina obligando a la renuncia a Lonardi, es el contraalmirante Isaac Rojas. El 13 de noviembre de 1955, tras 2 meses de gobierno, renuncia a Lonardi y es reemplazado por el antiperonista, ferozmente antiperonista, Pedro Eugenio Aramburu, quien se convierte en presidente de facto también en su lugar. Rojas, por su parte, sigue como vicepresidente. Hay que decir que estamos viviendo en estos años la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la llamada Guerra Fría, que enfrenta dos modelos económicos antagónicos. Por un lado, el de Estados Unidos y sus aliados, y por el otro lado, el de la Unión Soviética y sus aliados también. Por un lado está el sistema capitalista y por el otro lado el sistema comunista. Durante el periodo anterior, incluso la Segunda Guerra Mundial, pero más decididamente después del 45, prevalece en las naciones capitalistas, incluso en Estados Unidos, la más importante de ellas, una política económica de tipo keynesiano, con fuerte intervención estatal, con acuerdos entre empresas y trabajadores, un intento también por, en el caso de Estados Unidos, pero también de otros, de
prácticamente todos los países de cerrar las economías, desciende el comercio internacional, se trata de favorecer la situación de los trabajadores, las industrias, la organización sindical, las condiciones de trabajo. Hay un rol intervencionista y benefactor del Estado, el célebre welfare state, pero ya a partir del 45 comienza en el mundo capitalista una integración gradual y una liberalización de las relaciones económicas. En 1947 se firman una serie de acuerdos monetarios en Bretton Woods que establecen el patrón dólar para el comercio internacional y los capitales vuelven a circular libremente por el mundo. Se crea el Fondo Monetario Internacional, el cual para economías cerradas, como seguía siendo la nuestra, propone el FMI políticas ortodoxas, como empieza a denominárselas, es decir, no keynesianas, que expresaban un liberalismo clásico. Estas políticas ortodoxas, liberales, clásicas, buscan estabilizar la moneda, abandonando la emisión fiscal. Se busca no subvencionar sectores considerados artificiales, abrir mercados, que haya una circulación libre de los capitales en el mundo entero y estimular en cada uno de los países las exportaciones tradicionales consideradas naturales. En el caso argentino serían las exportaciones de tipo agropecuario, descuidando de alguna manera la incipiente e imperfecta industrialización de nuestro país. Paralelo al Fondo Monetario Internacional hay otra organización para América Latina, que es la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, son siglas, que propone una política alternativa. Los países considerados desarrollados deberían, según la CEPAL, ayudar a los subdesarrollados, para que estos eliminen factores de atraso mediante inversiones en sectores clave, como puede ser el sector industrial, y también reformas estructurales, como podían ser una reforma agraria, esto es un reparto más equitativo de la tierra, o una reforma fiscal, donde los ricos paguen más impuestos que las clases más desfavorecidas. De esta manera surgen en estos años dos políticas económicas o dos doctrinas económicas al interior del capitalismo enfrentadas entre sí. Por un lado, la receta monetarista del Fondo Monetario Internacional y por el otro la estructuralista, también la podemos denominar desarrollista o industrialista, de la CEPAL. La primera de estas recetas, la monetarista, necesariamente buscaba revitalizar sectores oligárquicos que habían sido postergados durante estos años. En el caso argentino serían los dueños de la tierra, los grandes terratenientes y los grandes exportadores agropecuarios. La segunda de estas recetas, la estructuralista, pretendía una modernización de la sociedad que se traducía, entre otras cosas, en una industrialización de países como el nuestro, donde la industrialización era insuficiente todavía. Buscaba también cambios profundos, estructurales, como los que acabamos de mencionar, una reforma agraria, una industrialización, reformas fiscales que pudieran lograr una mejor distribución de la riqueza por vía de los impuestos, así como la
solidificación de democracias estables al estilo primermundista. Tarea que parecía ímproba en países como el nuestro, tan inestables políticamente. Entonces era esta considerada una de las condiciones esenciales sine qua non para promover el desarrollo económico, para que ese desfasaje entre los países desarrollados económicamente, que a su vez también solían ser políticamente democráticos, al menos de manera formal, y con una mayor estabilidad política e institucional, tratar de zanjar esa diferencia entre aquellos países del primer mundo desarrollados en lo económico y estables y democráticos políticamente, con países como el nuestro, más turbulentos y con problemas estructurales de base, como ser una escasa industrialización, una falta de infraestructura, unas democracias inestables, una profusión de regímenes autoritarios, una escasa industrialización, como les decía, menor riqueza, un reparto de la misma más desigual, y todos los problemas que conocemos todos nosotros y que pertenecen al llamado tercer mundo, y que se pretendían de esta manera superar, y entonces los países subdesarrollados se tornarían desarrollados y alcanzarían en la vía, en la escala del progreso, a quienes estaban en los escalones superiores del desarrollo, del progreso humano, como las naciones europeas y norteamericanas. La apertura de la economía al mundo, la apertura de la economía argentina al resto del mundo, la modernización, la industrialización, eran valores compartidos en la Argentina a partir de 1955, incluso antes, desde ya, pero el modo en que esta modernización, esta industrialización y esta apertura al mundo se llevaría a cabo era sujeto de debate. Se desata entonces una enconada y apasionada polémica entre quienes confiaban y quienes desconfiaban del capital extranjero, que era el más indicado, según algunos, para poder realizar esa industrialización, llevar adelante esa industrialización que en nuestro país habían llevado a cabo algunos sectores, algunos capitales extranjeros, pero sobre todo el capital nacional, durante la época de sustitución de importaciones. Pero nuestra industria era una industria insuficiente, una industria liviana, con problemas, ciertas subvenciones estatales, como se insistía en señalar del lado antiperonista, pero la inversión extranjera, las inversiones extranjeras modificarían esta situación creando nuevas industrias. El problema es cómo hacer para controlar ese capital extranjero y que no se llevase toda esa riqueza que se iba a generar en el país, que no la monopolizase y que los trabajadores continuaran gozando de los beneficios laborales que tanto les había costado obtener y que durante el peronismo se habían hecho realidad y se habían generalizado. Tanto los empresarios nacionales como los extranjeros sabían perfectamente que cualquier modernización o industrialización a gran escala debía modificar, según su postura, el estatus laboral logrado durante el peronismo. Esa era la tesitura de aquellos que propiciaban la industrialización, aquellos empresarios nacionales o extranjeros que la mayoría de ellos estaban a favor de que esta industrialización se llevase adelante bajando los salarios y desmejorando las condiciones laborales en general. Según el historiador Juan Carlos Torre, bueno, y otros historiadores también sostienen lo mismo,
En estos años, la clase obrera argentina había logrado un grado de madurez notable, inédito en nuestra historia, bien definido, con una identidad clara, tanto social como política, que era mayoritariamente peronista. Decir movimiento obrero era casi lo mismo que decir movimiento peronista, porque se identificaban ambos movimientos, tanto el sindical como digamos, el estrictamente sindical, se entremezclaba con el movimiento peronista y con su política en general. Si bien había sectores que no eran peronistas al interior del movimiento obrero nacional, estos eran minoritarios y solo controlaban algunos sindicatos. Por otro lado, la sociedad argentina, la economía, mejor dicho, argentina, se acercaba al pleno empleo. Prácticamente no había desocupación y los salarios industriales eran relativamente altos, incluso superiores al de muchos países europeos, y desde ya eran los más altos de América Latina. En pocos años se había modificado la situación de los obreros favorablemente, habían crecido los salarios, tal como vimos en clases anteriores, y esta situación los trabajadores obviamente no querían que se revirtiera. Entre los años 1955 y 1973, el peronismo es excluido políticamente, es proscripto, no puede participar en las elecciones que se celebran a lo largo de estos años. Esta exclusión política del peronismo fue para los antiperonistas un requisito ineludible para operar, según ellos, la transformación social que buscaban. Pero al mismo tiempo constituyó una fuente de las mayores, mejor dicho, de las mayores dificultades. Juan Carlos Portantiero, un sociólogo argentino, acuñó, para hablar de este periodo que va del 55 al 73, la expresión de empate. Él considera este periodo de nuestra historia como de empate político, social, económico entre ambas fuerzas, el peronismo por un lado y el antiperonismo por el otro. Los trabajadores, los empresarios sobre todo, y quienes deseaban un regreso a situaciones preperonistas. La denuncia de lo que los antiperonistas consideraban el totalitarismo del peronismo une en 1955 a un conjunto vasto y heterogéneo de sectores que inicialmente creyó que el peronismo podría ser saneado y redimido, según sus palabras. De 1955 a 1958, Pedro Eugenio Aramburu gobierna como presidente de facto en la Argentina y decide desmontar el aparato peronista. De esta manera se disuelve el partido peronista, se intervienen la CGT y los sindicatos, los cuales quedan a cargo de oficiales de las Fuerzas Armadas. Un gran número de dirigentes políticos y sindicales son detenidos y luego proscriptos políticamente. Por otra parte, la administración pública y las universidades son depuradas de peronistas. Los medios de comunicación son férreamente controlados y en su mayoría, hay que decir, son estatales en esta época. Hay pocos medios de comunicación privados. Por lo tanto, desde el gobierno es más fácil para poder controlarlos. Se prohíbe toda propaganda peronista e incluso el nombre de Perón y de peronismo son prohibidos. La sola mención del nombre de Perón es considerada ilegal. Entonces ya no se habla de Perón, sino del tirano prófugo
o del dictador depuesto. La Constitución de 1949, que había propulsado el gobierno peronista, es derogada por decreto. En 1956 se produce en el ejército, que como les decía, no es como la Marina, que era decididamente, homogéneamente antiperonista. En el ejército convivían los peronistas y los antiperonistas. Entonces, parte del ejército, de algunos oficiales y soldados adictos a Perón, organizan un levantamiento contra la dictadura militar que es sofocado. Esto se realiza en medio de un clima social de descontento, de movilización, de huelgas, de represión policial. La represión se intensifica. Los miembros los participantes de este movimiento son fusilados. Numerosos civiles y militares resultan fusilados, por eso que los peronistas hablan de la revolución fusiladora y no de la revolución libertadora en estos años. El principal de los cabecillas militares peronistas ejecutados es el general Juan José Valle. Al respecto, años después, o poco después en realidad, Rodolfo Walsh va a escribir un libro, producto de una investigación periodística, un libro clásico de la literatura argentina, que es Operación Masacre, escrito o elaborado sobre la base de entrevistas a los participantes de este levantamiento, a los supervivientes y testigos del mismo, así como a las fuentes históricas de la época, fuentes clandestinas en algunos casos, periodísticas, publicaciones sindicales o políticas peronistas o de izquierda que se siguen publicando de manera ilegal en estos años. Va reconstruyendo Rodolfo Walsh esta historia y la voz de los personajes y de la represión, que es por supuesto negada o distorsionada por la versión oficial de los hechos. En estos años es que nace el nombre de gorilas al interior del ejército argentino para hablar primeramente de los militares antiperonistas. Luego esta denominación se va a extender a todos aquellos que tanto en la derecha política como en la izquierda son desenfadadamente o exageradamente antiperonistas. El Partido Peronista entonces es proscripto, no puede participar de las elecciones a partir del 58, cuando se restablece el orden constitucional. Lo mismo sucede con los comunistas, con el pequeño Partido Comunista Argentino, que había sido perseguido por el propio Perón. Así que es curiosa esta asociación que se impone como parte de la versión oficial de los hechos. Esta asociación natural casi, como es presentada, entre comunistas y peronistas, que son considerados casi lo mismo. El gobierno de facto, asimismo, busca la colaboración con los civiles, prepara la restauración constitucional, se autoproclama continuador de la tradición de Mayo y de Caseros. Siguiendo esta lógica, Perón es identificado en el discurso gubernamental de facto con Rosas, con el tirano. Se desmontan gradualmente los instrumentos estatales de intervención, como ser el IAPI, el manejo de los depósitos bancarios. Se devalúa el peso para estimular el agro. De esta manera, cuando los exportadores consigan dólares,
del exterior, estos van a valer más. También se busca de esta manera equilibrar las cuentas externas, la balanza de pagos. Se ingresa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. En 1956 la crisis económica es tan acusada que los aumentos salariales resultan insuficientes, la inflación se desata por encima del salario real, el cual cae abruptamente durante el año siguiente, en 1957. En este marco, los peronistas, que siguen siendo mayoritarios, como les decía, al interior del movimiento obrero, organizan huelgas sumamente combativas, sabotajes en las fábricas, atacan o perpetran actos terroristas bastante rudimentarios, utilizando bombas caseras y de escaso alcance, más simbólico que efectivo. Las consignas peronistas son cantadas masivamente en los estadios de fútbol o escritas en las paredes por doquier como graffiti. Este movimiento peronista, nucleado sobre todo entre los trabajadores, es inorgánico, pero sumamente vigoroso. El peronismo, como les anticipaba, se identificaba con el movimiento obrero, con el líder Perón en el exilio. Perón, como mencionamos en su momento, después de haber sido derrocado, se exilia del país, se refugia primero en Asunción del Paraguay, y luego también fugazmente pasa por Caracas y por Santo Domingo, para terminar en la ciudad de Madrid, en España, donde pasará la mayor parte de esos 17 años de exilio fuera de la Argentina. Entonces la adhesión, la fidelidad a Perón se mantiene. A la distancia, sigue siendo el líder del movimiento peronista. El nacionalismo popular es otra de las banderas de los peronistas, la idea del papel arbitral y benefactor del Estado, así como la nostalgia que se identifica o se entremezcla prácticamente con una utopía, la nostalgia-utopía del paraíso perdido, un paraíso que había sido no solo ideal o luego idealizado, sino que había tenido bases concretas, porque los trabajadores habían gozado de salarios altos, de vacaciones pagas, de una mejora sustancial en su modo de trabajar y de vivir durante la etapa peronista, y luego los salarios bajan y las condiciones empeoran, la represión arrecia. Y si bien los trabajadores ya no van nunca más a volver a las situaciones o a los sueldos bajos y a las situaciones miserables anteriores al peronismo, está claro que su situación se resiente gravemente durante estos años posteriores a 1955. Al mismo tiempo, está claro que el movimiento peronista no era un movimiento subversivo y anticapitalista. Hay una nueva camada de dirigentes sindicales que se forman en estos años, en épocas difíciles de combate, y que progresivamente van ganando las elecciones de los sindicatos cuando estos se normalizan. El gobierno poco puede hacer para controlarlos, no le queda otra que tolerar su existencia y negociar con ellos. En 1957 se lleva adelante el Congreso Normalizador de la CGT, de la Confederación General del Trabajo. Los peronistas, nucleados en las llamadas 62 organizaciones, en las 62 organizaciones lo controlan este Congreso, pero comparten este control con
algunos núcleos independientes. Mientras el peronismo sigue proscripto políticamente, el movimiento obrero se convertirá en la virtual columna vertebral del movimiento. Desde el exilio, Perón no puede controlar a los trabajadores, por más que estos le sean mayormente fieles, y apoya a grupos políticamente enfrentados entre sí. Grupos que incluso profesan ideologías de extrema izquierda o de extrema derecha, y él durante estos años los va a apoyar estratégicamente, hábilmente a todos. Los deja hacer, pero se reserva un derecho o un poder de veto y otro simbólico. En ciertos momentos en que es preciso tomar decisiones que incumben a todos los peronistas, al conjunto del enorme y vigoroso movimiento peronista, la última palabra, la palabra final, la tiene el líder desde Madrid. Y también conserva un poder simbólico que, si bien no es efectivo, no es concreto, es más bien incorpóreo. Ese simbolismo, esa representación simbólica del poder representada por Perón es más que significativa, y también es en sí misma, o constituye en sí misma, una fuerza incontrastable. Hay también un acercamiento en estos años de la izquierda y de ciertos sectores de la derecha popular y nacionalista al peronismo, cuando la proscripción y la represión avanzan, se generalizan. Ya muchos comprenden o empiezan a comprender que el nuevo gobierno no es mejor que el anterior, y entonces hay quienes, aún siendo originalmente antiperonistas, empiezan gradualmente, algunos de ellos, a acercarse al peronismo. Tal es así entonces algunos sectores del nacionalismo de derecha, más popular, y tal es el caso de un sector de la izquierda más radicalizada, y también de la izquierda más socialdemócrata, moderada, como ser el Partido Socialista, que se debate entre el peronismo y el antiperonismo, el filoperonismo y el antiperonismo, y esto incluso lleva a la partición de estas fuerzas políticas, sobre todo en lo que hace a las fuerzas de izquierda y de centro izquierda, que terminan siendo en algunos casos fagocitadas por el peronismo o terminan siendo aliadas del mismo, como veremos. Al interior de la UCR, ya durante el gobierno de Juan Domingo Perón, había surgido un nuevo líder de creciente poder, que es Arturo Frondizi, el cual se convierte a partir de 1955 sobre todo en una alternativa sumamente atractiva para algunos intelectuales de la izquierda o del nacionalismo popular. El ascenso de Frondizi en la UCR provoca la ruptura de este centenario, por entonces todavía no centenario, pero ya tradicional partido político argentino, que era la UCR. En 1955, los seguidores de Ricardo Balbín se identifican con la Revolución Libertadora, y los de Arturo Frondizi, por el contrario, los radicales que siguen a Frondizi, se acercan al peronismo y empiezan a negociar con Perón y con los sindicatos. En 1956, como resultado directo de esta confrontación interna del radicalismo, la UCR se parte en la UCR intransigente, liderada por Frondizi, quien se postula como futuro candidato a presidente,
y la UCR del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín, que es digamos, la parte antiperonista del radicalismo. Al año siguiente, en el 57, se convoca a elecciones para la Convención Constituyente, cuya meta es legalizar la disolución por decreto de la Constitución de 1949, blanquear esa situación a todas luces ilegal, disolver entonces definitivamente y legalmente la Constitución del 49, la reformada Constitución de 1949, confirmar la Constitución de 1853, o sea, reconfirmarla como la Constitución todavía vigente de los argentinos, y al mismo tiempo realizar en el texto constitucional del 53 algunos cambios menores. Tal es el caso del artículo 14, al que se le agrega el 14 bis, que todavía está vigente en nuestros días, que incluye el derecho de huelga y otros derechos laborales. En estas elecciones a convencionales constituyentes, los peronistas, que no se reconocen oficialmente como tales, pero todos saben que son peronistas y se presentan como candidatos, resultan los más votados, pero solo obtienen el 24% de los votos. Está claro, a partir de este momento, que el partido o el sector político o el líder político que lograra atraer a los votantes peronistas se aseguraría el triunfo en las elecciones de 1958, siempre y cuando, claro, el peronismo continuara proscripto. El discurso de Arturo Frondizi es moderno, nacionalista, popular, industrialista, negociador, conciliador con los peronistas, y recibe un amplio apoyo de las fuerzas progresistas de izquierda y la mayor parte del movimiento peronista. Frondizi se vincula a sí mismo con un intelectual, Rogelio Frigerio, que era un desarrollista, un industrialista, y al mismo tiempo suscribe un pacto electoral con Perón. Esto es, Perón ordena a los potenciales votantes peronistas que le otorguen su voto a Frondizi en las elecciones presidenciales de 1958. El 23 de febrero de ese año, entonces, Arturo Frondizi, con 4 millones de votos, derrota al segundo candidato más votado, al segundo candidato presidencial más votado, que es Ricardo Balbín, quien obtiene 2,5 millones. De mayo de 1958 a marzo del 62, casi 4 años, es el gobierno de Frondizi, que debería haber durado constitucionalmente hasta el 64. Al poco tiempo, siendo ya Frondizi presidente, sus votantes de izquierda se defraudan o comienzan a defraudarse profundamente. El objetivo de Frondizi era, siguiendo la línea peronista, renovar acuerdos entre trabajadores y empresarios, recomponer los deprimidos salarios de los trabajadores argentinos e impulsar un desarrollo económico sobre la base de las inversiones industriales extranjeras, combinando esta política económica con algunas concesiones que Frondizi consideraba secundarias y estratégicas a otros factores de poder, como ser la Iglesia, en lo que respecta al campo de la enseñanza, permite que las universidades sean no solamente estatales y laicas, sino también privadas. Esto será en breve
la creación, esto implicará la creación de las universidades católicas, las primeras universidades católicas en el país. Entonces, durante el gobierno de Frondizi se va a generar un fuerte debate y un fuerte enfrentamiento entre quienes estaban a favor de la llamada enseñanza libre, la posibilidad de que existieran universidades privadas que no estaban permitidas hasta ese momento, y que son los sectores más conservadores y católicos desde ya, enfrentados contra los defensores de la enseñanza laica, quienes estaban en contra de que existieran universidades privadas en general, pero particularmente universidades católicas. Hasta ese momento, hasta el gobierno de Frondizi, las universidades habían sido todas estatales y laicas. También lo que hace Frondizi para intentar mantenerse en el poder es negociar con los militares. Frondizi confía de manera absoluta en su programa económico, descuida el juego político, se distancia de la UCR del pueblo, quien no vacila, o la cual la UCR del pueblo no vacila en buscar el apoyo de los militares y el golpe militar que finalmente llega. Al comenzar su mandato, Frondizi goza de una amplia mayoría en el Congreso, tiene todas las gobernaciones, ganó en todas las provincias, pero su poder político sigue siendo precario y sus votos son prestados. La posibilidad de ruptura con el peronismo está siempre latente. Por otra parte, las Fuerzas Armadas desconfían fuertemente de los antecedentes izquierdistas de Frondizi. En este contexto se produce un aumento salarial del 60%, una amnistía de presos políticos, se levantan parcialmente las proscripciones, aunque no aquella que prohíbe a Perón y al partido peronista. Se promulga una nueva ley de asociaciones profesionales que es casi idéntica a la de 1945, que había sido derogada por el gobierno de Aramburu. Se lleva adelante lo que se dio en llamar una batalla por el petróleo. Esto es una negociación con compañías extranjeras para la exploración y explotación de las reservas. Se autoriza entonces el funcionamiento de las universidades no estatales privadas, lo cual genera una fuerte reacción de los sectores más progresistas y anticatólicos. Sobre fines de 1958 se sancionan las leyes de erradicación de capitales extranjeros y de promoción industrial, mediante las cuales los inversores extranjeros tienen o pasan a gozar de una total seguridad y libertad para remitir las ganancias al extranjero e incluso para repatriar, llegado el caso, el capital. Hay un régimen especial para los sectores clave, la siderurgia, la petroquímica, la industria automotriz, la energía, el petróleo. Por supuesto que los inversores extranjeros recibirán un trato preferencial en lo que hace a derechos aduaneros, a créditos, a impuestos, a suministro de energía, a compras de energía por parte del Estado, así como una protección arancelaria del mercado local. En 1957, las inversiones extranjeras en la Argentina alcanzan la considerable cifra de 20.000 millones de dólares, que 2 años después se dispara a 248.000 millones. En 1961
Son más de 100.000 millones de dólares los que se invierten en el país, en inversiones industriales sobre o en sectores claves que hasta ese momento estaban desarrollados escasamente o no existían. La siderurgia, la petroquímica, la industria automotriz, la energía, el petróleo, etcétera. De esta manera, el crecimiento de la producción de acero y de automotores es espectacular y se está muy cerca de alcanzar el autoabastecimiento de petróleo. Claro que buena parte de toda esta riqueza generada abandona el país o queda en pocas manos. En el 58 la inflación es excesivamente alta, le gana al salario, a los aumentos salariales, hay serios problemas en la balanza de pagos, son más los dólares que se van que los dólares que ingresan, se pide ayuda al Fondo Monetario Internacional, por primera vez. Este sugiere un plan de estabilización cuya receta recesiva se profundiza en junio de 1959, cuando asume como ministro de Economía el liberal Álvaro Alzogaray, quien aplica una política económica ortodoxa, progresiva, de devaluación del peso, de congelamiento de salarios, de supresión de controles y regulaciones estatales para que los capitales circulen con mayor fluidez. Todo esto lleva a la pérdida de los ingresos de los trabajadores, caen los salarios, aumentan los precios, cae el peso argentino, aumenta el dólar y la desocupación crece fuertemente. Este plan económico, como era de esperar, provoca la ruptura con el movimiento obrero peronista, el cual es ferozmente reprimido, incluso con la participación del ejército. Se intervienen los sindicatos, la represión es violenta y se despiden o se arrestan a los trabajadores más combativos. En este marco se destaca un dirigente político peronista, un dirigente sindical peronista, metalúrgico, que es Augusto Bandor. Es el arquetipo de la nueva burocracia sindical peronista que negocia de manera sesgada, de manera poco honesta con los empresarios, traicionando a los trabajadores, que organiza huelgas duras de palabra, pero escasamente combativas en los hechos. Y a su vez, las negociaciones con los empresarios y con otros factores del poder se hacen recurrentes. Es un tipo de dirigente considerado un traidor por los trabajadores, peronistas especialmente, y que luego, ya veremos qué le sucede a Bandor por seguir esta política antiobrera en el fondo, o no tan en el fondo. Al mismo tiempo, del otro lado del arco político, por el lado de los conservadores y de la derecha, particularmente de las Fuerzas Armadas, que desconfían, como les decía, de Frondizi, a quien consideran casi como un comunista, llamativamente, curiosamente. Desde la izquierda, Frondizi era considerado de derecha y desde la derecha era considerado de izquierda. Durante los 4 años del gobierno presidencial de Frondizi, los militares le organizan 32 planteos, como se les llama, al gobierno. Son intentos de golpe de Estado, de golpes militares, básicamente. A todos ellos cede Frondizi, quien va dándoles cada vez mayores concesiones, haciéndoles cada vez mayores concesiones a los militares sublevados, ilegalmente sublevados.
En 1959 llega al extremo de colocar en la comandancia en jefe del ejército al más duro de los jefes antiperonistas, que es un tal Carlos Severo Toranzo Montero, quien ejerce, nos dice Luis Alberto Romero, hijo de José Luis, una tutela pretoriana sobre el presidente durante sus 2 últimos años de gobierno, del 59 al 62, a principios del 62. Otro factor de conflicto es la polarización social y política que se desata también intensamente en torno a la Revolución Cubana de 1959. El anticomunismo crece en estos años en el mundo entero, en el mundo capitalista, desde ya, alentado por Estados Unidos, y nuestro país no es la excepción. Los militares asocian, como ya dijimos, el comunismo con el peronismo, el desarrollismo y los estudiantes universitarios. Frondizi entabla algunas negociaciones y tibios acercamientos a Cuba que son de inmediato condenados por los militares. Tal es el caso de la entrevista que sostiene Frondizi con el Che Guevara en 1961 y con la abstención argentina en la conferencia de cancilleres de Punta del Este, que expulsa a Cuba del sistema interamericano. Finalmente, Frondizi cederá a las presiones de los militares y romperá relaciones diplomáticas con el gobierno cubano. En 1961 va a intentar Frondizi hacerle concesiones a los peronistas y de esta manera despide al ministro de Economía Alzogaray, al liberal Alzogaray, flexibiliza su política social e intenta enfrentar electoralmente a los peronistas, ya que estos se van a presentar en las elecciones y bueno, van a intentar llegar o regresar al poder, si bien presentándose con otros nombres, fundando partidos que oficialmente no son peronistas, pero todos saben que lo son. Perón alienta la participación desde Madrid de los peronistas en las elecciones para enfrentar a los candidatos del gobierno radical de Frondizi. El 18 de marzo de 1961, los candidatos peronistas ganan ampliamente en las principales provincias. El 18 de marzo, de 1962, los candidatos peronistas ganan ampliamente en las principales provincias del país, incluida la provincia de Buenos Aires. Frondizi interviene estas provincias e intenta negociar con los militares, pero estos toman el poder, es decir, organizan un golpe de Estado victorioso el 28 de marzo. José María Guido, poco antes de que esto suceda, se convierte en presidente del país en sustitución de Frondizi, que renuncia. José María Guido era presidente provisional del Senado y de esta manera Frondizi logra, poco antes de ser derrocado, un fugaz y tibio y más simbólico que efectivo intento de dejar una fachada constitucional y de no hacer tan evidente que una vez más se había quebrantado el orden constitucional y la ley y los militares habían organizado un nuevo golpe y habían derrocado a un gobierno electo democráticamente. Vamos a dejar acá. La próxima clase hablaremos del periodo que se inicia tras el derrocamiento de Frondizi y el regreso efímero de los militares al poder.